Muy buenos días, compañeros y tutora. Entonces yo les voy a hablar de las teorías del comportamiento organizacional y voy a empezar dándoles un pequeño concepto de la teoría. Entonces son aquellas interpretaciones que hacen los especialistas sobre lo que sucede en las empresas, para lo cual generan unas teorías que son una guía a seguir por los siguientes administradores. Según el señor Stoner, habla que es un grupo coherente de supuestos que se presentan para explicar la relación entre dos o más observables y proporcionar una base para predecir futuros eventos. ¿Para qué existen las teorías? Entonces, de acuerdo a que las teorías es una mezcla entre ciencia y arte, los administradores, para que trabajen mejor y hagan mejor las cosas en la empresa, deben hacer uso de los conocimientos organizados sobre la administración, aplicándola a su habilidad para hacer las cosas mejor. Eso lo dice el señor Wells. Ahora les voy a dar un pequeño concepto de administración. Entonces, teniendo en cuenta que la administración es un proceso de planeación, de organización, de dirección y de control del uso de los recursos para lograr los objetivos estipulados en la empresa. Esto lo dice el señor Guidavelto Chavenato y el señor Robbins y Coulter. Hablan de que la coordinación de las actividades de trabajo de modo que se realice de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas. El señor Cons y Weiris hablan de que el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que trabajan en grupos, los individuos cumplen eficientemente los objetivos específicos de la empresa. Ahora les voy a hablar entonces de la teoría administrativa. Entonces, teniendo claro que las teorías se crearon según lo que nos dice el señor Fayol para una búsqueda de estrategias que se tomaron en el trabajo de las empresas para generar un poco más de eficiencia de acuerdo a tanta competitividad que nos encontramos ahora. El señor Fayol también nos habla que la administración es una actividad común para todos los campos, es decir, en el gobierno, en el trabajo, en nuestros hogares, en los negocios, en todo lugar la debemos aplicar. Entonces así entramos a decir que la teoría es aquella que describe los esfuerzos para definir las funciones universales que desarrollan los administradores y los principios que constituyen una buena práctica administrativa. Entonces les voy a empezar a hablar de los 5 principios administrativos que creó el señor Henry Fayol, donde encontramos la planificación, la organización, la dirección, el control y la coordinación. Entonces voy a empezar a explicar. Bueno, dentro de la planificación entonces encontramos que el administrador debe realizar planes de las actividades para las condiciones futuras de la empresa. Debe desarrollar unos objetivos y unas estrategias claras y asegurar que el logro de estos se cumplan por cada uno de los empleados. Dentro de la organización encontramos que es la organización de la fuerza del trabajo de una manera y estructura eficiente para así alinear las actividades de la organización. Es decir, que aquí debemos hacer capacitación a nuestros empleados para que cada vez hagan mejor las cosas y contratar a las personas adecuadas para los empleos donde partan de una educación y de una experiencia específica en los cargos. Bueno, dentro de la dirección entonces encontramos que debe haber una supervisión por parte del administrador en el trabajo de cada persona. Debe haber una inspiración para el alcance de las metas de la empresa, donde debe dar a conocer unos objetivos y políticas de la empresa para que ellos estén alineados con el supervisor, los empleados se encuentren en una alineación con el supervisor. Ahora seguimos con la coordinación. Entonces aquí el administrador debe armonizar los procedimientos de la empresa y de las actividades realizadas por ella, es decir, que las actividades de cada unidad de la empresa se deben complementar y enriquecer del trabajo de la otra persona. Seguimos con el control. Entonces en el control debe haber un control de las actividades de la compañía con las políticas y objetivos de la empresa. Es importante reportar los posibles desvíos que se encuentran dentro del proceso, dentro de los planes y de los objetivos, y realizar una coordinación de tareas para así corregir estos desvíos. Entonces ahora sí les voy a hablar seguimos entonces aquí con los principios de la administración a enseñar, los cuales nos habla Henry Fayol, que son 14 y que se deben aplicar para enseñar en las universidades y en los colegios. Entonces vamos a empezar con la división de trabajo. El señor Smith nos habla de que la división del trabajo es la fuente de la riqueza
que se halla en el trabajo. Entonces, a mayor productividad aumenta la riqueza. Un ejemplo claro que nos pone el señor Smith en este diseño del trabajo es que en la fábrica de alfileres hay unos 18 pasos aproximadamente que si las personas no trabajaran entre sí nunca se llegaría al resultado final que es el alfiler. Entonces ahora les voy a hablar de la autoridad. Entonces la autoridad es la capacidad de la persona que tiene un liderazgo para que dé órdenes, para que las personas las cumplan. Dentro de la disciplina entonces encontramos que los miembros de la empresa deben respetar las reglas de la empresa y los acuerdos de convivencia y pues realizarlos. Dentro de la unidad de mando entonces encontramos que cada empleado debe recibir órdenes de un solo superior, no muchos sino solo uno. Dentro de la unidad de dirección entonces cada grupo de actividades que se encuentren en la empresa y que compartan un mismo objetivo deberá ser dirigido por un administrador mediante. Dentro de la subordinación del interés particular al general, encontramos que prevalecen los intereses de la empresa antes que del grupo de trabajo o del empleado. Dentro de la remuneración, entonces encontramos que cada empleado debe ser remunerado de acuerdo a su trabajo y de acuerdo a lo que sabe, y que adicional los beneficios de la empresa deben ser distribuidos entre todos los empleados. Dentro de la centralización entonces encontramos que las actividades deben ser manejadas por solo una persona. El gerente es el único responsable de las actividades de la empresa y pues finalmente él puede delegar funciones. Pero pues tiene que saber que si algo falla, pues él es el final responsable. Dentro de la cadena de mando entonces encontramos que cada empleado debe recibir orden de un solo superior para evitar cruces de indicaciones. Entonces aquí vuelve el señor Andrés Fayol y nos dice que cada empleado debe recibir solo una sola orden. Dentro del orden encontramos que las personas y los materiales deben estar en su sitio correcto y en el momento correcto. Dentro de la equidad entonces encontramos que los administradores deben tener el don de ser amables y justos con sus subordinados. Dentro de la estabilidad de puesto entonces encontramos que no es conveniente la rotación de personal, ya que esto le genera inestabilidades a la empresa, para lo cual no debería hacerse. Seguimos entonces con la iniciativa. Entonces entendemos como iniciativa que se debe permitir digamos así, la redundancia, pero se debe permitir la iniciativa propia de los empleados para llevar a cabo los planes y para darles libertad en el manejo de los ciertos procedimientos que se encuentran o en los ciertos problemas que pueden ir ocurriendo, donde el administrador debe ser consciente que a veces el empleado puede tener errores. Y el espíritu de equipo, en esto se debe promover el trabajo colaborativo, ya que según lo que hemos visto en todo el proceso es que el trabajo de equipo es el que finalmente logra tener estable una empresa y para así tener una armonía dentro de la organización. Entonces aquí debemos promover, por ejemplo, lo que hacen los coach, de reunir los grupos y manejarlos para que ellos se entrelacen entre sí. Entonces promover esta parte. ¿Por qué escogí la tarea administrativa? Porque realmente me encuentro día a día con muchas cosas que tienen que ver con la tarea administrativa en el trabajo, en mi vida personal, donde día a día es un nuevo aprendizaje y donde nos encontramos con muchos principios que mencionamos. Estas fueron las fuentes de información. Entonces encontramos diferentes páginas que consulté y los archivos del módulo 1. Y muchas gracias, compañeros, y gracias a mi tutora por la oportunidad del aprendizaje por medio de la educación virtual.